Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Bueno, más cuestiones en el día de hoy. Comenzamos ya estas claves de la tarde. Enseguida les vamos a volver a hablar de ese techo de deuda, que ya saben que aquí pues todos los días les damos un enfoque distinto sobre lo que está pasando en el teatro de la política del techo de deuda, como ayer nos decía Alexis Ortega, que decía que esto era un teatro realmente, que ya sabían lo que iba a ocurrir, que se iba a ampliar, a extender ese techo de deuda, a levantar el límite. Pero bueno, hoy en primer lugar vamos a hablarles de la crisis de los bancos regionales. Ustedes pensarán que, bueno, esa crisis ya se ha ido, pero lo único que ha pasado es que el foco mediático ya no está sobre esos bancos que estaban tan en problemas hace solo unas semanas y que parece que sean otra empresa, diferente desde luego a la que era, en este caso, pues por ejemplo, PacWest la semana pasada, o bueno, la anterior más bien, o quizá la anterior, cuando entonces había más escrutinio de los mercados en estas compañías, porque se pensaba que podían ser las siguientes en caer. Bueno, sin ir más lejos, fíjense en PacWest, en el banco que, como decimos, pues hace unas semanas era esa entidad demonizada incluso, ¿no? Nadie quería estar ahí, todos pensaban que iba a ser el siguiente en caer, pero fíjense en el movimiento que lleva en las últimas 5 sesiones. Lo están viendo justo ahí. Les hemos cortado exactamente el periodo de tiempo de las últimas 5 sesiones. Un más 25% lleva en ese tiempo. Lo están viendo ustedes en ese gráfico. Y todo eso, cuando hace un mes aproximadamente, incluso menos, todos los analistas decían que había que tener cuidado, que PacWest iba a ser la siguiente ficha del dominó en caer, sobre todo después de que a principios de este mes cayera también First Republic Bank. Pero atención, porque ya saben que no es oro todo lo que reluce, y aquí lo que realmente subyace en este valor, en PacWest, podría ser algo parecido a lo que hubo en GameStop, por ejemplo. Y no me refiero a que pueda estar ocurriendo un short squeeze, que quién sabe, pero no es lo que hoy estamos mirando en Negocios Televisión. Lo que sí que les puedo decir es que lo que está moviendo el valor a día de hoy tiene toda la pinta de que es pura especulación. Fíjense, por ejemplo, en el movimiento de ayer de PacWest. La entidad se disparaba casi un 20% después de dar una noticia. Decía que iba a vender una cartera de préstamos inmobiliarios, y atención porque esto es lo importante aquí, a pérdidas. Es verdad que ellos lo maquillan con palabras bonitas diciendo que es una venta con descuento. Lo cierto es que, en el fondo, vender con descuento es vender a pérdidas. Es un eufemismo, pero al final la realidad es que estás vendiendo algo por debajo del precio de lo que realmente vale ese algo, en este caso esa cartera de préstamos inmobiliarios. Bueno, era una cartera de préstamos de 2.000 millones de dólares. Fue vendida a Kennedy Wilson Holdings, a 2.400 millones. Una operación rapidita, 2.600, 2.400, es decir, una pérdida que ha asumido PacWest de 200 millones de dólares. Piensen que asumir una pérdida de 200 millones es asumir una pérdida para PacWest equivalente al 24% de su capitalización bursátil, es decir, casi un 1/4% de lo que vale en bolsa es lo que PacWest básicamente ha perdido en esa venta de una cartera de préstamos inmobiliarios que el mercado le ha alabado cuanto menos, porque, insisto, ayer PacWest, a raíz de este dato, de esta venta, de la noticia de esta venta, había repuntado casi un 20%. Y por cierto, hoy también en preapertura estaba subiendo bastante. Enseguida les contamos exactamente cuánto. Pero claro, hay que recordar que PacWest en bolsa vale, según datos del cierre de ayer, 808 millones de dólares. Con lo cual, esa pérdida de 200 millones implica asumir una pérdida del 24% de su capitalización. Desde luego que es importante para una operación, por cierto, que, como digo, se le ha alabado a PacWest. Bueno, esa es la parte que quizá ayer pasó algo más desapercibida, pasó por alto los mercados financieros, los inversores, porque solo parece que se estaban fijando en que esa venta a descuento era una venta que se hacía con el fin de buscar liquidez. Claro, eso siempre es bueno para un banco sobre el que hay dudas, claro, pero vamos a ver, un banco que tiene que vender a pérdidas, perdiendo 200 millones, el 24% de su capitalización, que tiene que vender esa cartera de préstamos solo para tener liquidez, pues igual realmente lo que estamos haciendo es enmascarar un problema, ¿no? Bueno, mientras tanto, ayer la acción subiendo casi un 20%, pero eso no es todo. Hay otro gran indicador del que no se está hablando, un gran indicador de la salud financiera de un banco, y que está en cuánto dinero exactamente paga en sus depósitos un determinado banco. Fíjense en lo que está pagando, por ejemplo, los bancos españoles ahora mismo, apenas unos pocos puntos básicos realmente,
Y mientras tanto, fíjense en PacWest, lo están viendo ustedes ahí, PacWest de una semana para otra ha subido su tipo de interés en depósitos de alto rendimiento en más de 100 puntos básicos, concretamente en 108 puntos básicos, de una semana para otra. Es cierto que entonces, cuando les ponemos ahí el día 16 de mayo concretamente, pues ese día ya llevaba muchas semanas PacWest ofreciendo ese 4,07% en las cuentas de depósitos de alto rendimiento. Pero claro, de un día para otro, de repente, el día 22 de mayo, la información que tenemos a día de ayer es que esos depósitos de alto rendimiento ya no están remunerados al 4,07%, sino al 5,15% de rentabilidad. Lo están viendo ustedes ahí en pantalla. Entonces, claro, en esos poquitos días, el tipo del depósito de alto rendimiento ha pasado del 4,07 al 5,15, perdón. En solo unos pocos días, que, por cierto, en esos días también PacWest se ha disparado en torno a un 40-50%. Y es que recuerden, cuando un banco sube tanto esos tipos de sus depósitos, es porque quiere conseguir más clientes, quizá porque además también está sufriendo salida de depósitos. Así que mal asunto cuando un banco está tan desesperado, entre comillas, de poner esos depósitos al 5,15%. Un 5,15% que, por cierto, está pagando PacWest, que ahora está por encima del 4,5% más o menos que pagaba First Republic Bank a principios del mes de abril, solo un mes antes de colapsar y tener que ser intervenido por la FEDIC y después vendido a JP Morgan. Así que mucho cuidado cuando vemos, vamos a echar un vistazo exactamente qué está haciendo hoy PacWest en bolsa, cuando vemos esos movimientos como en el día de ayer, donde PacWest estaba disparada casi un 20% por vender a pérdidas, insisto, una cartera de préstamos donde ha perdido con una sola operación 200 millones de dólares en este caso. Hoy, por cierto, en preapertura, fíjense, porque hoy va a ser un día grande de nuevo para PacWest. 14% de repunte lleva ya, 14,5% concretamente en preapertura, así que mucho cuidado porque tiene toda la pinta de que en el día de hoy, de nuevo, PacWest va a ser uno de los grandes vencedores en bolsa en este caso. Y recuerden que además Michael Burry, también famoso inversor, tiene acciones de PacWest, así que veremos si finalmente también le ha salido bien la jugada al famoso inversor. Y ahora sí, vamos con otro tema, con la siguiente clave de la tarde, el tema realmente de las últimas 2 semanas, el default de Estados Unidos, porque ayer hubo reunión de Biden y McCarthy, una reunión que vuelve a acabar sin acuerdo, pero donde parece que vuelven las buenas palabras y el buen tono, ¿no? Eso sí, por ejemplo, sí que es verdad que se ha expresado por parte de ambos, pues que bueno, hay quizá hay algo productivo en esas reuniones, en esas conversaciones que ya se han propinado pues ambos, hay buenas palabras, expresan que todavía no había acuerdo, eso sí, pero hoy vamos a romper un mito, porque hasta ahora se ha dicho y se ha vinculado siempre ese default de los Estados Unidos al hecho de que el gobierno americano podría impagar su deuda, es decir, la deuda que ha emitido el gobierno de Estados Unidos en este caso. Pero lo cierto es que al menos en el corto plazo, eso de que Estados Unidos podría impagar su deuda, a priori realmente no es del todo cierto, es más bien algo incorrecto decirlo así. Sería como una especie de mito, ¿no? Sería incorrecto decir que eso es cierto porque asegura en el día de hoy una investigación de Oxford Economics y dice que el Tesoro realmente sí que podría emitir deuda en las cantidades necesarias para pagar los vencimientos del principal que se dan en los próximos días. Y ojo, porque dice también, además, no hay vencimientos de pagos de intereses, por lo menos que sean importantes, hasta el día 15 de junio, con lo cual los primeros días de junio, cuando se especulaba que podía haber default de Estados Unidos, ese default no tiene por qué ser un default, un impago de la deuda del país, sí un impago más bien de facturas como las facturas de la Seguridad Social o facturas de otros tipos, pero no default de la deuda. Con lo cual, dicen desde Oxford Economics, al menos en el corto plazo, retiren de sus mentes eso que están viendo en muchos titulares. Estados Unidos no va a hacer un default sobre su deuda, sí sobre otras facturas, pero no sobre su deuda, al menos de momento, en los primeros días de junio. Ya probablemente venga todo este problemón, pues más bien ya de entrada un poco más junio, incluso en julio. Bueno, una vez, para explicarles un poco bien todo esto, vamos a explicar exactamente por qué hablamos de principal, por qué hablamos de intereses cuando estamos hablando de Estados Unidos y su deuda a la hora de hacer default sobre la deuda. Bueno, alguna vez ya les hemos explicado que cuando se emite deuda, el deudor básicamente tiene que pagarle al acreedor, a la persona a la que le debe el dinero, 2 cosas. Es decir, por un lado tiene que devolverle lo que le ha prestado y por otro lado,
como le ha prestado dinero durante X tiempo, tiene que darle unos intereses, tiene que pagarle unos intereses. Vamos a poner un ejemplo muy sencillito. Imagínense ustedes que a Estados Unidos le prestan a ustedes $1000 y que la TIR, es decir, la rentabilidad de ese bono, porque han comprado ustedes un bono por $1000, está más o menos en el 5% y es un bono además, pues digamos a 5 años. Esto significa que en 5 años, cuando venza ese bono, Estados Unidos nos va a tener que devolver el principal, que se llama. El principal es básicamente los $1000 que le prestamos. Pero todos los años hasta entonces, Estados Unidos nos va a tener que pagar el 5% en intereses, porque es la rentabilidad que estaba ofreciendo ese bono en el momento en el que fue comprado. Claro, un 5% de 1000, 50 euros todos los años y después, en el año de vencimiento, $1000. Bueno, dicen los de Oxford Economics que ahora, por lo menos hasta el 15 de junio, no vence ningún pago de intereses. En este ejemplo, ese 5% que pagaría Estados Unidos al acreedor, en este caso nosotros, todos los años. Esos $50 más o menos. Claro, por ese lado, Estados Unidos no podría hacer un default inminente, por lo menos en lo que respecta al pago de intereses, porque no habría pagos de intereses importantes de momento, es decir, en los primeros días de junio. Lo que sí que vence en ese lapso de tiempo, dicen desde Oxford Economics, es el pago de principales, es decir, el hecho de que Estados Unidos va a tener que devolver el grueso que le ha prestado, pues en este caso muchos de sus acreedores. Siguiendo el ejemplo nuestro, los $1000 que en un día le prestamos y que a vencimiento dentro de 5 años esperamos que nos devuelva Estados Unidos. Bueno, pues fíjense ustedes, porque es verdad que sí que vence en ese lapso de tiempo el pago de principales. Pero esto, claro, puede ser muchísimo dinero, porque estamos hablando, en este caso, en el ejemplo, de $1000 cuando los intereses solo eran 50, 50, 50, 50 todos los años. Mientras que el pago, la devolución del principal, son $1000 al final de, bueno, el vencimiento de ese bono en este caso. Así que puede ser mucho dinero el que tenga que desembolsar ahora mismo Estados Unidos por ese pago de principales, que sí que entraría en este lapso de tiempo del muy corto plazo, primeros días de junio. Bueno, pues desde Oxford Economics dicen que aquí realmente el gobierno tampoco tendría mucho problema en intentar pagar esos principales. Dice que Yellen podría extender lo que se conoce como el Debt Issuance Suspension Period. Esto es básicamente el periodo de suspensión de emisión de deuda. Simplemente indica que Yellen puede seguir emitiendo deuda como medidas extraordinarias siempre que sea para un fin bien establecido directamente. Y claro, por eso desde Oxford Economics, pues ahora creen que cuando ese periodo de suspensión acabe expirando, acabe venciendo el día 5 de junio, Yellen podría extenderlo y con ello embolsarse unos $10.000 millones en efectivo para la cuenta general del Tesoro. Porque, claro, desde el Servicio de Estudios de Oxford Economics nos recuerdan que, claro, el Tesoro puede seguir emitiendo deuda en las cantidades que necesite para refinanciar el pago de un principal que va a vencer próximamente. Y, claro, esto hay que sumarle también, como decíamos, que según Oxford Economics no hay grandes pagos de intereses de deuda que venzan a principios del mes de junio. De hecho, dicen que el primer pago de intereses importante va a ser de unos 2.000 millones y que va a vencer el día 15 de junio, es decir, ya a mediados de mes. Por lo tanto, a principios de mes no tendríamos tampoco a priori ningún problema respecto a ese default de pago de intereses de la deuda en Estados Unidos. Y claro, también desde Oxford Economics confían en que entonces va a haber suficiente efectivo en el Tesoro, porque entonces habrá entrado mucho dinero del pago de impuestos de personas físicas y también impuestos de sociedades sobre algunas compañías. Claro, desde la compañía, en este caso desde Oxford Economics, insisten en que por ahora el verdadero primer riesgo de no poder cumplir con un pago importante de deuda de intereses no va a ser realmente hasta finales de julio. Así que no, sería incorrecto decir que Estados Unidos va a hacer un default de la deuda próximamente, en esta fecha X llamada la fecha X del 1 de junio, porque entonces no va a vencer ningún pago importante ni de intereses ni de principales. En el caso de los principales hay algún pago, pero se podría emitir deuda para poder, bueno, en este caso pagarlos, a pesar de que no se haya levantado, en este caso, el techo de deuda. Con lo cual, por resumir bastante rápido, los expertos creen que no va a haber default de deuda de Estados Unidos, al menos próximamente. El default afectaría, eso sí, a otras cosas, a otras facturas, que desde luego que no se quedan nada cortas en lo que realmente valen y le van a costar a los contribuyentes de los Estados Unidos. Por ejemplo, estamos hablando de servicios sociales, estamos hablando de Medicare, de seguridad social, y vamos a ponerles un gráfico que ha elaborado Oxford Economics, que desde luego que es especialmente relevante a la hora de ver exactamente en cifras
cuánto dinero tiene que pagar los primeros días Estados Unidos, los primeros días de junio, para hacer frente a esas facturas que no tienen nada que ver con la deuda emitida, pero que ya van a suponer un pago de dinero muy importante. Bueno, fíjense porque ahí desde luego que tenemos los datos que son para caerse de la silla casi. Los primeros días de junio, lo están viendo ustedes en pantalla, tienen que pagar, y vamos a ir por partes, Estados Unidos, el gobierno, el Tesoro, tiene que pagar casi 70.000 millones en Medicare, otros 60.000 millones en Seguridad Social. Luego tiene que pagar otros 40.000 millones casi a servicios civiles, militares, etc. Otros 30.000 millones en Medicaid, 15.000 millones en defensa, 10.000 millones en salarios y otros beneficios sociales de los funcionarios. Y luego también tenemos 10.000 millones en educación. Es decir, estamos solo resumiéndoles las 5 o 6 partidas más o menos que más dinero tiene que desembolsar Estados Unidos para poder pagar esas facturas solo en los primeros días del mes de junio. Muchísimo dinero, es que si lo sumamos todo, prácticamente esto que les hemos dado, los datos que están en ese gráfico que están viendo ustedes en pantalla, ahí podemos ver que el Tesoro de Estados Unidos, los primeros días de junio, tiene que pagar más de 200.000 millones de dólares concretamente. Claro, ahora, para que se hagan una idea, en la cuenta general del Tesoro, que es la cuenta operativa, donde ahí entra el dinero y sale el dinero que realmente todos los días tiene que pagar e ingresar también el Tesoro, ahí ahora mismo, a día de hoy, más bien a día de ayer, había unos 60.000 millones de dólares. Pero como les decimos, los primeros días de junio, Estados Unidos, el Tesoro, va a tener que pagar de golpe más de 200.000 millones. ¿Con qué dinero si no se levanta ese techo de deuda? Pues efectivamente, ahí podría estar el problema para Estados Unidos, que no podría hacer frente a todos esos pagos que tendría que realizar en los primeros días de junio, que están viendo ustedes ahí en pantalla. Con lo cual, resumen muy rápido, titular, pues que es casi imposible que Estados Unidos pueda conseguir ese dinero sin elevar el techo de deuda. Y ahora vamos a mirar al mercado con la última clave de esta tarde, porque el S&P 500 lleva casi un 10% de subida en lo que llevamos de año, y el mercado se toma cada vez con más alegría que entre los demócratas y los republicanos haya buena sintonía y buenas palabras. Sin embargo, saben que en esto del mercado hay una batalla eterna entre los bajistas y los alcistas, los osos y los toros, y sobre todo últimamente parecía que los osos estaban intentando imponer su teoría. Uno de los osos más grandes en el mercado es Mike Wilson, estratega jefe de Morgan Stanley. Hasta ahora ha estado hablando de una trampa alcista, de un falso rally en los mercados, refiriéndose a la subida que hemos tenido últimamente en Wall Street. Y de hecho ayer hay informaciones en medios de comunicación que apuntan a que Wilson precisamente estaba avisando de que lo que estaba pasando ahora mismo en mercado era lo que él consideraba un falso rally en la renta variable, y que además, irónicamente, creía que ese falso rally realmente iba a terminar cuando se acercara el nuevo acuerdo sobre el techo de deuda. Cree que, esto lo ha dicho en declaraciones en las últimas horas, cree que este va a ser un falso rally como el del verano pasado, cuando es cierto que la bolsa subió bastante, pero luego empezó a caer y de hecho pues perdió esos máximos. Y dice que cree que es un falso rally por muchas razones. Una de ellas, que los resultados empresariales lo van a hacer, en su opinión, mucho peor de lo que cree el mercado. Dice que hay estimaciones de beneficios del segundo semestre que están apuntando a una aceleración muy saludable. Y claro, esto contradice directamente, dice, sus previsiones que siguen apuntando a la baja, según comenta Wilson. Claro, Morgan Stanley sigue confiando plenamente en su modelo, dice, y básicamente se centra sobre todo en esa precisión que dice que ha habido en este último año, en la precisión que ha tenido a lo largo del tiempo ese modelo que tienen desde Morgan Stanley. De hecho, recuerda también que hace un año empezaron a hablar de la próxima recesión, de los beneficios y los, en este caso de los beneficios empresariales, y que recibieron ya fuertes críticas. E insiste, su modelo ha demostrado ser bastante clarividente a tenor de los resultados y ahora prevé un resultado mucho más grave que lo que está estimando el consenso. Dice que teniendo en cuenta la trayectoria histórica y más recientemente, creen que las estimaciones del consenso se alejan hasta un 20% para este año. Pero hay información también que apunta que Wilson se ha dado cuenta y se ha dado por vencido más bien con el mercado, que sigue y sigue subiendo, lo han visto ustedes. Hay declaraciones suyas diciendo que su apuesta por una caída importante del S&P 500 en el primer trimestre y primer semestre de 2023 han sido incorrectas.
Así Wilson reconoce la derrota contra el mercado. Vamos a ver si nuestros compañeros nos pueden poner también el texto que les preparábamos para esta clave, esta última clave de la tarde, porque claro, les decimos, Wilson, a pesar de haber sido abiertamente bajista con el mercado, ahora parece que reconoce esa derrota. La pregunta es si con su nueva predicción también va a tener que recular y pedir disculpas ahora a los toros, porque de momento es cierto que en el día de hoy los futuros de Wall Street, que por cierto abren nada en apenas 7 minutitos, ya vienen hoy en negativo. Pero es verdad que en lo que llevamos de año llevamos una subida de casi el 10% para el S&P 500, subidas muy importantes en valores como Nvidia, Apple, que está prácticamente en máximos históricos, así que desde luego que la teoría bajista de momento parece que no tiene demasiado cabida en el mercado. Veremos, porque ya se ha equivocado Mike Wilson en la primera mitad de este año, ya ha dicho que se ha equivocado, que no fue correcta esa estimación que hizo, ese pronóstico, esa previsión que hizo respecto al mercado y respecto a esa caída significativa que decía que iba a tener el S&P 500, y veremos si esto es un falso rally y también si estamos ante una trampa alcista como está diciendo Mike Wilson estos días.